esta mañana vamos a tocar un tema muy interesante. Estaba escuchando las enseñanzas que el pastor estaba trayendo anteriormente y sé que él ha estado hablando acerca de la Biblia, de su veracidad. Vi que estaban también estudiando acerca de la armadura, ¿verdad? De Dios y es algo muy, muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Me encantó mucho eso y hoy les voy a hablar de un tema, como el pastor dice, nosotros trabajamos con jóvenes y trabajamos con jóvenes que también están asistiendo a la universidad. Y quiera sí o no, eso es un reto, ¿verdad? Porque cuando vienen a veces de la universidad, a veces vienen con muchas preguntas. Y una de las preguntas que ha sido una pregunta muy, no una pregunta sin respuesta, pero es muy difícil de contestar, es el hecho, y yo creo que ustedes también lo van a poder ver, es el hecho del sufrimiento, ¿verdad? Y la maldad que existe en el mundo. Ustedes se dan cuenta y van a ver muchas personas que van a cuestionar muchas veces hasta la existencia de Dios por el mismo hecho de que sufrimos y que hay maldad y a veces vienen preguntas como si Dios existe o si Dios es tan amoroso, ¿por qué eh, existe el sufrimiento? ¿Verdad? Y yo creo que aquí es un tema difícil no solo porque intelectualmente nosotros sabemos, ¿verdad?, que el sufrimiento existe, pero también lo vivimos en diferentes aspectos de nuestra vida. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Tal vez los hombres me van a entender un poquito. Cuando yo jugaba fútbol, una de estas cosas que pasaba, aquí yo les voy a poner una imagen que está muy divertida, pero que no es muy divertida. Y a veces la vida parece así, o sea, cuando jugabas fútbol es algo espectacular, ¿no? Y la vida es algo espectacular. Pero de repente yo jugaba defensa y les puedo decir que varias veces me pasó eso. Una vez estaba jugando y a mí siempre me gustaba tapar cuando el jugador venía y le pegaba y me daba vuelta y ponía ahí la pierna o algo y a veces me pegaba. Pero una vez pasó que le pegó y mi portero salió así con los puños, pegó la pelota y yo como me di vuelta, está el portero, viene la pelota, le pega y viene de repente la pelota y me cae en la cara. Y de repente cuando me pongo así, mucha sangre. Y me gusta mucho esta metáfora, ¿verdad? Porque así es la vida, o sea, independientemente de cómo la vivamos, vamos a experimentar ese sufrimiento, esa maldad que hay en la humanidad, ¿verdad? Y esto ha pegado tanto porque ustedes van a ver a muchas personas que toda esta situación del sufrimiento y la maldad les ha afectado. Aquí voy a poner algunos de los comentarios que algunos ateos, gente que no cree en Dios, ha dicho, ¿verdad? Como por ejemplo, dice, ¿cómo te atreves a crear un mundo donde hay tanto sufrimiento y no es nuestra culpa? Es lo que ellos piensan, ¿verdad? Dice, esta es un poquito más fuerte, dice, ¿por qué debería respetar a un caprichoso Dios? Dice, estúpido, mezquino, que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor. Son palabras duras, ¿verdad? Y dice, un Dios bueno y poderoso debe y puede prevenir ese sufrimiento. Y puesto que el sufrimiento existe, entonces podemos decir que Dios no existe. Y son cosas que honestamente, de verdad, a nosotros que creemos en Dios, oírlas nos afectan, porque nosotros podemos ver que lastimosamente el no conocer a Dios muchas veces lleva a este pensamiento, ¿verdad? Y es que la falta de conocimiento en Dios muchas veces nos puede llegar a afectar tanto, porque como les digo, el sufrimiento y el dolor que nosotros pasamos no solo nos afecta de manera intelectual, sino que también afecta nuestras emociones. Y por medio de esas emociones nosotros muchas veces podemos llegar a quejarnos delante de Dios, podemos llegar a tener muchas veces, si es que no llegamos a pensar eso, ¿verdad? Y se los digo, o sea,
No hablo porque yo lo sepa de alguien, sino que a mí me ha pasado en la vida, ¿verdad? Muchas veces, aun cuando estamos en las cosas de Dios, decimos, Dios, pero ¿por qué pasan estas cosas, verdad? Si te servimos, estamos ahí temprano, estamos metiéndonos de lleno y a veces como que las cosas no van como nosotros quisiéramos. De repente las malas noticias, las enfermedades, pues ustedes todos hemos vivido toda esta etapa del COVID y yo sé que para muchos fue difícil, ¿verdad? Ese temor, ese miedo, ¿verdad? La salud, de repente ya como que crucita, ¿verdad? Ahí de lejito, hermano, y perdimos esa convivencia, ese amor, especialmente los hispanos que somos bien abrazadores y todo eso, o sea, sí nos afectó y no solo eso, el encierro en las casas y de repente escuchar que algún hermano falleció, ¿verdad? Porque le dio la enfermedad, fueron momentos que yo les digo a nosotros, pues no somos pastores, pero escuchar tantas noticias, yo sé que los pastores en toda esa etapa sufrieron bastante, ¿verdad? Porque tantas noticias, yo una vez estaba ahí con Stephanie y de tantas noticias malas que pasaban, Dios mío, ¿verdad? Y en ese momento de dolor, cuando la gente está experimentando ese dolor, a veces hasta uno le dice, ¿verdad? Ah, no te preocupes, ¿verdad? Todo va a estar bien, ¿no? O sea, esas palabras a veces en medio del dolor son complicadas, ¿verdad? No es cualquier cosa. Pero una de las cosas que a mí me gusta es que ustedes han visto la veracidad de la Biblia, ¿verdad? Han visto eso y me gusta porque como han visto que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, viene del corazón de Dios mismo para nosotros, podemos saber que aún el sufrimiento tiene una respuesta. Y eso nos llena de paz, de esperanza en esta vida. Para definir más o menos lo que habla acerca del mal, le puede dar a la siguiente y ya me pasé. ¿Qué es el mal? San Agustín lo definió de esta manera, dice, es la privación del bien hasta llegar al mayor mal, que es la nada, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el mal es aquello que está en vez del bien. Si ustedes ven en la ciencia, eh, como por ejemplo la oscuridad y el frío, la oscuridad es la ausencia de la luz, el frío es la ausencia del calor y el mal viene a consecuencia de que no está el bien, ¿verdad? Y como nosotros somos cristianos, nosotros sabemos de dónde viene ese bien, ¿verdad? Nosotros sabemos y por eso es que la palabra de Dios reiteradas veces nos dice que Dios no es malo, Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Y Él es bueno con nosotros. Si Dios lo permite, el próximo domingo nos vamos a meter un poquito más de lleno a ver ese carácter de Dios y cómo nosotros podemos enfrentar las diferentes pruebas que vienen a nuestra vida. Pero si lo quieren poner así definido, o sea, el mal, la maldad, el sufrimiento, esa ausencia de Dios, eh, porque Dios es bueno y en Él está todo el bien. Si ustedes ven diferentes cosmovisiones acerca de las religiones, tenemos al panteísmo que dice, sí, Dios existe y el mal no. Pero eso como que es algo difícil de entenderlo, ¿verdad? Porque, o sea, lo sentimos, ¿no? O sea, el dolor, el sufrimiento no es una fantasía. El hecho que alguien, un ser amado que antes estaba, ahora ya no está, no es algo que simplemente viene de la imaginación, ¿verdad? Es doloroso, sufrimos. Pero el ateo viene y dice, bueno, como hay maldad y como hay sufrimiento, entonces Dios no existe. Pero también ahí hay un error, porque como alguien, o sea, esa misma declaración que porque existe el mal, no existe Dios, se contradice. Porque si tenemos un conocimiento moral de lo que es el mal, entonces tiene que existir algo que es bueno, ¿verdad? Entonces ellos mismos muchas veces en esa definición nos están diciendo, o sea, sí existe el sufrimiento y se están contradiciendo porque niegan a Dios, que Dios es, ¿verdad? La fuente de toda la bondad, de toda la fidelidad, de todas las cosas buenas que pasan, ¿verdad?
Pero nosotros los cristianos podemos saber que Dios, ¿verdad?, existe y al mismo tiempo sufrimos con el mal, ¿verdad? Es algo que nosotros no podemos negar, es algo que no lo vamos a evitar. Si de repente no lo estamos viviendo, probablemente lo vamos a vivir. Y si lo estamos viviendo, podemos tener la seguridad que Dios nos da esperanza. Y eso es algo maravilloso. Entonces la pregunta de esta mañana es, ¿todo ese sufrimiento tendrá algún propósito en nuestras vidas? Y a veces hasta la pregunta suena como que un poquito loca, ¿no? Porque ¿cómo le podemos sacar provecho a las cosas malas que vivimos? A ese dolor, a esas depresiones, a esas ansiedades que tenemos. Es una locura, porque aunque nosotros sabemos que el mal está, nos afecta. Y muchas veces cuando nos afecta, nos bajoneamos, sufrimos, tenemos depresiones y todos pasamos por eso. Nos da ansiedad y a veces pareciera como que Dios perdió el control de todas las cosas, ¿verdad? Y a veces sí nos afecta a tal punto que tenemos que acercarnos a Dios para conocer realmente el carácter de Él, quién es Él y cómo Dios nos bendice aún en medio de todas estas cosas que suceden, ¿verdad? Entonces yo esta mañana quiero darles algunos puntos del propósito, de algunos de los propósitos por las cuales el sufrimiento puede llegar a tener ese propósito para nosotros, ¿verdad? Que creemos en Dios, que estamos conscientes de la maldad. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que en medio de todo el sufrimiento que nosotros podamos vivir, Dios nos enseña realmente dónde está nuestro corazón y cuáles son las cosas que realmente nosotros amamos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra fe? En Segunda de Crónicas 32-31 dice la Biblia: sin embargo, cuando los gobernantes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que habían tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir lo que había en su corazón. Y muchas veces van a ver eso en nuestras vidas, ¿verdad? Donde Dios nos quiere enfocar. Porque el sufrimiento, aunque nosotros, yo sé que lo vemos mal, tiene un propósito y ese propósito es que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Acuérdense que Dios nos ha llamado a ser nueva criatura, pero para que Dios cumpla su voluntad y nos lleve a ese momento, ¿verdad? Van a haber circunstancias en nuestras vidas donde Dios tiene que hacernos reflexionar y decir, realmente, ¿dónde está mi corazón? ¿Verdad? ¿Dónde está puesta mi fe, mi esperanza? ¿Verdad? ¿Qué realmente está más por encima de Dios, verdad? Y ustedes saben que Dios en muchas ocasiones, pues, Él siempre nos dice, miren, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? No necesariamente Dios estaba diciendo, tenés que amarme con cada aspecto. O sea, si ustedes lo ponen algo sencillo, dice, amame con todo lo que ustedes son, ¿verdad? Todo lo que su humanidad representa, úsenla para amar a Dios, ¿verdad? Y amar a las personas. Y Dios muchas veces permite que nosotros atravesemos estas situaciones porque nosotros necesitamos, Él sabe dónde estamos nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos que ser recordados de esas situaciones en nuestra vida y muchas veces está ese desenfoque que nos tienen alejados de Dios y a veces es necesario que nosotros sepamos a dónde está nuestro corazón y lo que verdaderamente amamos en nuestra vida. Segundo, algo que no nos gusta mucho a veces, ¿verdad? Nos humillan estas cosas, nos hacen humildes. Bueno, para que se entienda mejor, nos hacen humildes, ¿verdad? El propósito del sufrimiento es que nosotros podamos ser humildes. Y tenemos en Crónicas 12, del 8 al 9, dice, Pablo aquí está hablando, dice, 3 veces le rogué al Señor que me quitara, pero Él me dijo, que te baste mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente, aún en medio del sufrimiento, Dios le dice
que te baste mi gracia. Y Pablo viene, y porque ama a Dios, porque confía plenamente en Dios, porque su fe, a pesar de las circunstancias, no va a ser tambaleada, ¿verdad? Él dice, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Y es que miren, ¿por qué venimos a la iglesia? No solo para alabar a Dios, para amarlo, para conocerlo, sino para reconocer que lo necesitamos, ¿verdad? Ustedes van a ver allá afuera, y los que no vienen a la iglesia probablemente no tienen esa conciencia de la necesidad que hay de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, tenemos que saber, ¿verdad? Reconocer nuestra humanidad, reconocer que completamente separados de Él, decía Jesucristo, nada podemos hacer. Lo necesitamos en nuestra vida. Y eso muchas veces nos va a llevar también a ser humildes, a reconocer que yo no soy el mero macizo, no soy la mamá de Tarzán. En mi país decían la mamá de los pollitos o la última Coca-Cola en el desierto. ¿Verdad? No, necesito a Dios. Necesitamos a Dios. Y por más que nos cueste entender eso, entre más nos cuesta entenderlo, como que a veces más sufrimos, ¿verdad? Otro punto, nos llaman a una esperanza eterna. Dice 2 Corintios 4 del 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, o sea, nos vamos poniendo más viejitos, ¿verdad? Ya nos duele la espalda, los músculos y todo. Dice, por dentro nos vamos renovando día tras día, ¿verdad? Esa misma comunión que nosotros tenemos con Dios, ese apego que tenemos, ese amor, ¿verdad? Con todo nuestro ser hacia Dios, pues los sufrimientos que son ligeros y efímeros que ahora padecemos, reproduce una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. O sea, Dios está formando. Filipenses decía, aquel que comenzó la buena obra en sus vidas, ¿qué? La va a terminar, porque es ese proceso de santificación en el cual nosotros estamos día con día, ¿verdad? Y sabemos que cuando estemos en la presencia de Dios, dice que aquel que Dios santificó, lo glorificará. Y aquí nosotros podemos ver esa verdad tan maravillosa. Así que no nos fiamos de lo visible, sino que de lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Increíble. Una de las cosas que también muchas veces todo este sufrimiento nos llega a hacer, a pensar, es el hecho de que nos aleja de las cosas materiales. Muchas veces estamos muy aferrados a estas cosas materiales, y en Hebreos 11 vemos esta actitud que tuvo Moisés, ¿verdad? Del 24 al 26 dice, por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, dice. Consideró que la deshonra por la causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en quién, en la recompensa, en Dios, ¿verdad? Así decía Pablo, que en la carrera la recompensa que nosotros vamos a tener es a Jesucristo mismo, ¿verdad? Y a mí me encanta porque una de las cosas que a mí me llama bastante la atención es que cuando nosotros estamos metidos en Dios y empezamos a ver realmente cómo Dios trabaja en nuestras vidas y cómo Dios nos va llevando, muchas veces vamos a dejar, y va a ser fácil para nosotros dejar algunas cosas que amamos, algunas cosas. ¿A quién no le gusta estar cómodo? A todos, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí los domingos, a mí me encantaría estar dormido en mi casita, pero sé que Dios es más grande que cualquier cosa, y como lo amamos, lo conocemos, vamos, nos esforzamos. Sé que la vida de pastores es difícil, y a veces, muchas veces, dejan la comodidad de pasar disfrutando entre ustedes, ¿verdad? Para traer una palabra todos los domingos, independientemente del ánimo, el desánimo, de cómo se sientan, ¿verdad? Porque honestamente uno muchas veces no tiene ni siquiera ganas de ir a enseñar,
¿verdad? Pero porque conoce a Dios, conoce el carácter de Dios, las bendiciones de Dios, que Él no es como nosotros, ¿verdad? O sea, Dios nos bendice y no se cansa de nosotros, dice la palabra de Dios, que Él no cambia. Y como muchas veces nosotros decidimos la comodidad y todas las cuestiones y nos perdemos de esta gran bendición. A veces yo me he encontrado en momentos donde digo, no, ya no quiero más, pero, pero estamos ahí, con la esposa ahí que siempre apoya, siempre apoya. Y de repente cuando llegamos y vemos las cosas que Dios está haciendo, decimos, wow, es que esto es más grande que nosotros, esto es más grande que nuestro ánimo, esto es más grande que nuestra comodidad, esto es más grande que nuestros gustos, nuestros anhelos, y es mucho más grande que aún nuestros mismos sueños. Y Dios, en medio de todas estas cosas, se glorifica y nos hace crecer, nos hace madurar, nos lleva para que veamos realmente lo que está en nuestro corazón, tengamos más conciencia, ¿verdad? De ser más humildes delante de Dios, de poder alejarnos de esas cosas materiales, de esa comodidad y siempre mantener nuestra vista enfocada en las cosas eternas. Otro punto que a mí me llama bastante la atención es que somos más sensibles de la necesidad de otros. O sea, miren, el hecho por la que nosotros sufrimos en la etapa de COVID era porque amamos mucho a las personas, ¿no? O sea, si sufrimos es porque no nos gusta ver a nadie sufrir y eso nos pegaba hasta lo más profundo del corazón. Y dice 2 Corintios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y el Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios hemos recibido, también nosotros podamos, ¿qué? Consolar a los que sufren. Y yo creo que aquí tenemos algo que respalda mucho lo que hace la iglesia, ¿verdad? En la comunidad. Estamos ahí no solo para acercarlos a Dios, sino también para, ¿verdad? Sufrir con los que sufren, ¿verdad? Tratar de estar ahí dando ánimo, trayendo una palabra, porque en estos momentos es difícil, ¿verdad? A veces las personas necesitan ser recordadas. Nosotros mismos necesitamos ser recordados de la bondad de Dios en todos estos momentos que vivimos. Y en sexto lugar, una de las cosas que a mí me ha pegado, así, de lo más, así, me ha pegado bastante, y es que dice, nos enseña que sufrir por lo correcto en muchas ocasiones va a ser necesario. No nos gusta el sufrimiento, queremos evitarlo, pero a veces sabemos que sufrir por lo correcto siempre va a ser lo mejor. Y tenemos no solo el ejemplo de Jesucristo, a mí me encanta también cómo Pablo refleja ese amor que tenía por Dios y por las personas. Porque miren, si ustedes van a Hechos 20 del 22 al 25, dice, y ahora tengan en cuenta de que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo. Sin embargo, sin saber, lo que ahí me espera. Lo único que sé que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan que prisiones y sufrimiento, ¿verdad? Nosotros venimos y decimos, no, vamos a la iglesia porque ahí hay bendiciones y felicidad y toda la cosa. Y ya cuando pensamos en sufrimiento y en prisiones, como que no, vámonos para otro lado. Positivismo y hay que estar cool, ¿verdad? Chévere. Evitemos el sufrimiento. Y sin embargo, dice Pablo, considero que mi vida carece de valor para sí mismo, dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¡Wow! O sea, esas palabras ustedes las van a escuchar de alguien que realmente ama, ¿verdad? Solo yo me recuerdo Jesucristo allá antes de ir a la cruz y le decía, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, ¿verdad? Pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y aquí vemos el ejemplo exacto que Jesucristo
dejó, lo vemos en sus discípulos. Y por eso es que lo traigo aquí, porque nosotros somos parte de los discípulos de Cristo, de Dios, ¿verdad? Y me encanta ese amor, porque si ustedes leen el libro de los Hechos, un poquito antes, los amigos de Pablo le decían, no vayas a Jerusalén, te va a ir mal. Es más, vino un profeta, es que si vas, te va a ir mal. No te la vas a salvar. Probablemente nosotros, me preguntan a mí, yo no voy a Jerusalén. Pero miren, por personas que realmente aprendieron el propósito del sufrimiento, como Pablo, se dieron cuenta que Dios tenía un propósito más grande. ¿Y saben qué? Aunque yo sé que no va a ser bonito ir, aunque yo sé que me va a ir mal, tengo que ir. Y el hecho que Pablo fue una bendición para todos nosotros aquí. ¿Saben por qué? Porque llegar a Roma lo que hizo fue que el evangelio se expandiera por todo el mundo, a tal punto que si Pablo hubiera dicho, no quiero ir, ustedes y yo probablemente no estuviéramos aquí. Tremendo, ¿no? Entonces, si no los pone a ustedes eso con los pelitos de punta, Dios mío, increíble. Porque nosotros pues queremos buscarle una respuesta al sufrimiento, queremos evitarlo, queremos estar cómodos, pero sería aún mucho más difícil saber que tenemos que ir a ese lugar a sufrir y a darlo todo. Y eso, honestamente, como les digo, solo es una persona que realmente conoce a Dios, que ama a Dios, que ama a su prójimo y sabe que aún en medio del sufrimiento no va a estar cuestionando si realmente Dios existe o no. Sabe que ese sufrimiento va a ser efímero, como dijo, va a ser algo pasajero, que después de todo esto va a venir una gloria más grande, porque la meta es Cristo, pero lo vamos a hacer, ¿saben por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y a mí me gustaba mucho algo que decía mi pastor allá en El Salvador, y que a veces no lo entendía mucho, y hablaba acerca de la justicia de Dios. Y él decía, para que Dios te traiga de aquí a aquí, a veces va a ser justo que pasemos por estas pruebas. Porque estas pruebas van a hacer que nuestro carácter, nuestra dependencia, nuestro crecimiento de Dios se vaya fortaleciendo con el tiempo hasta que Dios logre aquello que quiere lograr en nuestras vidas. Porque acuérdense que Él cambia completamente toda nuestra vida. Somos nuevas criaturas. Pero para recibir muchas veces todas esas bendiciones, todo ese carácter, vamos a pasar por ese fuego, ¿verdad? Vamos a estar ahí fortaleciéndonos. Y al principio, el próximo domingo, Santiago decía, miren, cuando ustedes pasen por diversas pruebas, desen gusto, gócense. Y yo antes decía, no, hombre, este está loco, ¿no? ¿Cómo no se va a gozar en esto? ¿Verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero es que cuando uno va conociendo a Dios, cuando está dependiendo de Él se da cuenta que sí, ¿verdad? Así como los atletas, sabiendo que va a estar difícil lo que van a hacer, sabiendo todo el entrenamiento y que sus músculos se van a agotar, se van a cansar, que de repente les van a pegar un pelotazo en la cara, van a haber lesiones, van a haber de todo, pero miren, ahí están, queriéndolo dar con todo. Se lesionan, pero yo veo ahorita que viene el mundial y están lesionados y están, no, que quiero ir al mundial, que quiero ir al mundial, que quiero ir al mundial. Y wow, yo digo, wow, así tendría que ser nuestra actitud con respecto al sufrimiento, ¿verdad? Que yo sé que de repente sí nos va a doler, vamos a llorar, vamos a sufrir, pero tener esa esperanza de que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios está formando nuestro carácter, que el sufrimiento en nuestras vidas tiene un propósito especial para nuestro crecimiento espiritual. Y algo que me impacta bastante y con
con lo que quiero terminar y dejarles en su corazón, que a pesar de todo este sufrimiento, una de las cosas que nosotros tenemos que estar tan seguros es que Dios no fue ajeno a lo que nosotros sufrimos. No es que Dios dijo, se lo merecen, ¿no? Pecaron, Adán y Eva, te lo mereces, ¿verdad? Oye, olvídate de mí. No, no vemos esa actitud de Dios para con el hombre. ¿Qué dice la Biblia? Si ustedes van, esta clase de amor nosotros la podemos ver desde el Génesis, en Génesis 3:15, donde hay algo que se conoce como el protoevangelio, ¿verdad? Donde decía que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y ésta le herirá el talón. O sea, aún en aquel momento donde no merecíamos nada, Dios ya tenía una respuesta de amor, una respuesta que con el tiempo, o sea, Él sabía lo que producía el pecado, sabía que le íbamos a pasar mal. Esa no era su voluntad. Dios le dijo al hombre, hey, mira, podés comer de todo esto, pero aquí esto no lo toques. Pero nosotros como somos bien curiosos, ¿verdad? Ustedes se enojan con sus hijos, no hagas eso. Y el niño ahí va y lo hace. Así éramos nosotros. Así era Adán y como que tenemos esa parte de la naturaleza curiosa y pecadora, ¿verdad? Pero aún Dios, conociendo esa situación, provee la salida. Desde ese momento, ¿verdad? Dios ya estaba prometiendo que Jesucristo iba a venir, que iba a traer algo diferente a nuestras vidas, que sí, íbamos a tener que sufrir en este mundo a causa del pecado, a causa de la maldad, ¿verdad? Pero no nos dejó abandonados, nos mostró su amor y en Jesucristo mismo podemos nosotros ver eso. Dios hecho carne, Cristo vino y experimentó ese mismo abandono de su Padre y lo dio todo para que nosotros podamos experimentar nuevamente ese cuidado, ese amor, esa cercanía para con Dios. Y dice Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció desde antemano por boca de los profetas, que Jesucristo iba a padecer. O sea, Él no solo nos vino a dar la bendición de volver a conectarnos con Dios en una relación correcta, sino que Él fue conocedor pues, de lo que nosotros estábamos sufriendo. Y Él ha abierto ese camino para que nosotros podamos acercarnos nuevamente a Dios, ¿verdad? Y que mientras vivamos en esta vida, sí, vamos a sufrir un poquito más, ¿verdad? Pero tenemos esa seguridad que en su momento Dios va a poner todas las cosas nuevamente como eran antes, ¿verdad? Cuando ustedes leen el Apocalipsis, a muchos les da miedo, pero cuando lo lean, véanlo desde este punto de vista. Dios haciendo su justicia. Sí, vamos a sufrir, van a haber lágrimas, va a haber enfermedad, pero tengan la seguridad que un día Dios va a venir y va a poner paro a todo eso. Y el juicio yo sé que no se oye bonito para muchos, pero déjenme decirles que ese juicio va a ser algo que nosotros vamos a disfrutar allá, porque ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no van a haber lágrimas. Por eso es que nosotros amamos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que cuando Él venga, Él va a poner todas esas cosas debajo de sus pies. Y aunque suframos un poquito más, tenemos la seguridad de que podemos ser luz, podemos ir a alcanzar a aquellos que también están sufriendo y darles esta palabra de esperanza, ¿verdad? Porque, sí, Dios no fue ajeno a nuestro sufrimiento. Y los quiero dejar para terminar con esta palabra que está en Hebreos 4, del 14 al 16, que es algo que nos llena de esperanza. Que cuando ustedes estén pasando por momentos difíciles en su vida, vayan y lean este versículo que llena de esperanza. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús
el Hijo de Dios, tenemos un gran sacerdote, perdón, ahí me equivoqué, que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado, ¿en qué? En todo. O sea, él sufrió, él pasó por las pruebas más difíciles. O sea, sabemos que Jesucristo nos entiende. Él no está ajeno a nuestro dolor, Él no está ajeno a nuestro sufrimiento. Él pasó por cada una de estas pruebas, por cada uno de estos sufrimientos, para que nosotros primero podamos encontrar esa paz, esa esperanza en Él. Pero al mismo tiempo sabemos que Él lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros podamos nuevamente llegar a Dios, poder ser bendecidos por esa esperanza plena que ahora tenemos en Él, esa seguridad que nos mantiene firmes, ¿verdad? Que nos mantiene dependiendo de Él en todo momento. Dice, así que acérquense confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Y quiero terminar orando. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, y por la bendición que nos das de poder conocerte de manera real, Señor, en nuestra vida, Señor. Yo te suplico, Señor, que si estamos pasando aquí sufrimiento, Padre, si estamos pasando depresiones, ansiedades, Señor, y a veces nos cuesta entender, Señor, podamos enfocarnos en ti, Señor, podamos enfocarnos en tu amor, reconocer que tú no eres ajeno, Señor, a nuestra necesidad, a nuestro sufrimiento, y que tú entiendes cada cosa que nosotros vivimos. Y entender que en medio de estos procesos, Señor, tú estás transformando nuestro carácter. Porque, Señor, cada día, Señor, nuestra meta es parecernos más a ti, poder glorificarte en todo, Señor. Te suplico, Padre, que así como tú has mostrado, Señor, ese amor a través de la historia para con nosotros, Señor, tú puedas seguir fortaleciéndonos y trayéndonos a la conciencia, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, y todo lo que tú has hecho para nuestras vidas, Señor, aún en medio de estas circunstancias difíciles y dolorosas que pasamos, Señor. Te bendecimos, te damos gracias porque no nos abandonaste, aunque lo merecíamos, Señor. Tú estuviste allí y nos has provisto ese camino para que podamos acercarnos y depender de ti en todo, Señor. Te amamos, te glorificamos y te damos mil gracias, Señor, por todo. Amén.